volvemos a Isopofonia, después de un receso que hemos tenido acá de vacaciones, por fiestas patrias y todo ese rollo. Hemos estado por ahí por la FIL. Esta vez tenemos como invitado a Miguel Alexander López Cruz, autor de La calle de los Cíclopes, este poemario, que salió en el 2023, y Travesía de Extramuros, que ha salido en mayo de este año 2025, con Trotamundos, ambos, acá en el estudio de Isopofonia. Bienvenido, Miguel. Tú has estado por España en los Sí, últimos años. sí, sí, Has sí. estado viajando por allá. ¿Cuánto de estos viajes, de esos estudios, están reflejados acá en estas obras que ha salido? Porque la clásica, ¿no? A veces uno llega, viaja, se inspira y mucho del ambiente que uno recorre cuando está por Madrid o por Barcelona es muy inspirador, Sí. ¿no? Entonces uno, para la gente que ha estado por Europa y que de algún modo escribe o tiene algún vínculo con el arte, con la literatura, con la poesía, con la música, es un lugar completa y Ah. absolutamente inspirador. No sé si compartes un poco esa impresión y eso, algo de ello está por acá quizás, ¿no? Sí, claro, creo que todo en realidad, porque cuando regreso de España es que se publica el primer libro, ¿no? La calle de los Cíclopes. Creo que la experiencia es muy interesante, como dices tú, estar en otro continente, en otro país, sobre todo como España, donde el ambiente es totalmente diferente aquí al Perú, pues, ¿no? Y sobre todo, como estábamos hablando aquí previamente, el ambiente propio de la universidad, lo académico, ¿no? Las relaciones que, por ejemplo, aparecen entre ese dialogismo entre las artes, entre el cine, por ejemplo, y la literatura, entre la pintura, el dibujo y la poesía, entre otros más, en realidad fueron lo que me llevaron a escribir primero La calle de los Cíclopes. Te cuento que el proyecto inicial de este libro era que cada poema iba a tener un dibujo. O sea, iba a estar graficado, porque precisamente el, el curso de literatura y artes a mí me apasionó, pues yo era como que hice un trabajo sobre un libro que se llama El libro de los libros de Kibu Scholz, que era básicamente el tipo era un pintor que envía a diferentes poetas, escritores y todo tipo que estaba vinculado muy estrechamente con la literatura y de renombre. Entre ellos, por ejemplo, uno de las que recuerdo de Rosa Montero, me parece, y que él les mandaba un dibujo y cada uno hacía una interpretación de ese dibujo o una reescritura, un texto nuevo a partir de la lectura que había hecho de la imagen, ¿no? Y entonces así aparece el libro de los libros. Hice un trabajo porque a mí me gusta mucho la relación que existe entre todas las artes en realidad. Entonces el proyecto inicial de la calle de los Cíclopes iba a ser graficado, ¿no? Pero conseguir a alguien que vaya a tu ritmo de escritura y además que, que pueda pintar y generar esa conexión y ese encuentro fue complicado aquí en Trujillo. Le planteé el proyecto a varios pintores, a algunos que eran de renombre incluso, pero pues ninguno al final de cuentas pudimos tener el tiempo y la disponibilidad, así que salió sin los dibujos. Pero no se ha cerrado la posibilidad que en el futuro también se publique así o que haga una reedición de pronto o publique de repente otro libro, pero con esa dinámica, ¿no? Pero al fin, o sea, sí relaciona, no sé si lo has estado chequeando por ahí, por ejemplo, hay pausas musicales, o sea, pasan unos 5 o 6 poemas, hay actos contemplativos que van acompañados de una pieza musical y por ejemplo te dice pausa musical, escuchar, qué sé yo, ¿no? La pieza tal de Paganini y luego más adelante Fito Páez o Cerati y luego te predispone eso para poder continuar leyendo lo demás, ¿no? Entonces la idea es que se plantee una especie de dinámica de lectura diferente como para que también la música tenga un atisbo en la comprensión misma, ¿no? del lector, que lo predisponga para entender un poco la obra, ¿no? A mí me interesa mucho ese diálogo, ¿no? Esa interrelación que existe entre las artes. Así que, claro, si me preguntas si tuvo algo que ver Europa con la producción de los dos libros, creo yo que sí. Es más, o sea, por ejemplo, el de Travesías de Extramuros, toda la historia sucede en un tren, ¿no? Y pues
la primera vez que me subí a un tren, básicamente fue en Madrid, ¿no? Entonces, y que era todos los días tomar la línea 10 para ir a la Complutense y regresar hasta Aviación Española donde me quedaba. Entonces era todos los días hacer 2 empalmes de tren, tanto para ir como para regresar. Entonces era como que me acostumbré al tren y ahí surge también la idea, ¿no? La idea del tren. Sí. Y sobre todo, ya que hablas de las artes, recuerdo que llevamos un curso también ahí en Barcelona era sobre la imagen del artista, Ah, sobre sí. la forma del artista, Ah, ¿no? Hay un tío, Chris y Kurtz, creo que ujú. hablan de la leyenda del artista, ¿no? Que te dan un montón de casos de cómo las artes pues han ido influyendo Sí, en diferentes literatos, pero principalmente lo que más me gustaba de la leyenda del artista es cuando te hablaba de Renacimiento, sí, de los artistas de sí. Las Renacimiento, ¿no? De pinturas, las sí. pinturas de Sí, Giotto, sí. ¿no? De estos pintores que Los, seguramente tú los has los visto, vitrales tú también, los has como de- visto también estas pinturas, muchas de las pinturas también después ya del barroco, Sí, etcétera, claro. en el Museo del Prado, Sí. allá En Madrid, pues está en el museo del Madrid, Prado. claro. Y también está el Museo Reina Sofía, que es De otro de Reina los Sofía. más, sí. Sí, y Ahí donde está Picasso. tiene días que Sí. puedes ir gratis, Sí, ¿no? como Seguro tú has estudiante puedes estado, hacer como tu estudiante cola. también. Sí. Ya, te has ido a ver 4 de eso, la o sea, tarde o 6 de la tarde, creo, haces tu cola como estudiante y puedes ingresar gratis. Eso es lo bonito que te estábamos hablando, ¿no? claro, Que claro. con tu carnet de investigador en el ámbito de la literatura podías incluso acceder a textos que son del Renacimiento, por ejemplo, si querías ir a la biblioteca y ver, qué sé yo, ¿no? A libros como de Cervantes, ¿no? Entonces, la idea era aprovechar, pues, ¿no? Todo lo que se pueda, ya que había el carnet, yo hasta ahora lo tengo, ¿no? Pero creo que ya se ha vencido. Pero ayudó bastante. Sacarte libros, llevártelos a tu casa 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Claro, allá en Barcelona puedes ir al Museo Picasso. Eh, Al de Picasso ahí trabajas gratis, pues, ¿no? sí, Normal con tu carnet, ¿no? sí. Entonces, me hace recordar otra obra que llevamos en ese curso de Honorato de Balzac, de Honoré de Ujú, Balzac, esta obra, la obra maestra desconocida. ujú, Y era una obra, estamos hablando de la interrelación que había entre las obras, digamos, de cómo un escritor podía retratar la vida de un pintor, ujú. Sí, que es algo que, por ejemplo, en ese estilo se viene a la mente a Ladislao Plasenqui con su aquí, ¿no? novela El ave Sol del Hotel Lima, Ujú, esta novela dedicada a Humareda, al pintor, ¿no? O se viene a la mente, por ejemplo, también El Dios que la madrastra, de Mario sí, Vargas Llosa, ¿no? Que también estos sueños sí, que son interpretados con estos cuadros de ujú, Cislo, de sí. diferentes, ¿no? De la Anunciación de María y todo eso. Y también recuerdo de esta obra el intro del Evangelio según Jesucristo de Saramago, También. cuando describen este Sí, cuadro, ¿no? Y que mucha gente pensaba que el libro era así de jodido y de sí. crudo, O como el el propio intro, y Borges, mucha ¿no? gente lo tiraba por ahí el libro, y me decía, ¡ay, qué aburrido estaba! No, weón, no te quedes en el cuadro, si quieres esa guana no lo leas. Sí, No tiene nada que ver con el libro, ¿no? Creo que lo hacía por joder, Saramago, sí. ¿no? Porque después el libro fluye nomás, ¿no? Pero ese tipo de descripciones de cuadros o de interrelación entre la pintura, las imágenes y la literatura, es algo que ya está, que está muy en boga, digamos, desde Sí, 80s, 90s y también sí, con la música, sí. el tema de la unión, ¿no? Me recuerdo estos libros de Que viva la música, de Andrés Ujú. Caicedo, o este libro Tres Tigres, Claro, por ejemplo. de Cabrera Sí, Infante, que están llenos de música, ¿no? sí. Llenos o el bombardero, pues, de César Gutiérrez también, ¿no? Saludo acá para César, si está viendo, el gran César, Ave César. ¿Cuáles son tu banda sonora? ¿Qué es lo que ha estado ahí Uf, presente en en este el libro? primero, Sí. máxima influencia, creo que Cerati. Cerati es, creo que exploré un poco más el lenguaje de Cerati en el primero. En el segundo, pues a mí me gusta bastante contemplar de repente música muy tradicional, muy de los años 80, los años 70. Incluso estaba investigando, por ejemplo, en Travesías de Extramuros,
hay una alusión a una canción que es Dos Mon Amour, por ejemplo, de André Clavaux. O sea, es de un personaje que más o menos me parece que es de los 80, por ahí, y que curiosamente se ancla toda la historia a esa canción, ¿no? Entonces nos permite de una u otra manera como que generar un tipo de conexión entre los acontecimientos que se van anclando a esa pieza musical y que de pronto al final también tiene relevancia. Entonces es como que una directriz, ¿no? Que te va llevando por diferentes lugares, pero a la vez te trae nuevamente a la canción. O sea, como te digo, he tratado de hacer eso, sobre todo porque me interesa mucho ese diálogo, ¿no? Entre la música, entre la pintura, entre la poesía, por ejemplo, y también la autorreferencia con el otro libro, porque esto es parte de un proyecto mucho más grande que espero publicar este fin de año o de repente el año siguiente, que se llama Los Pasajeros del Umbral, y que curiosamente también es como que refiere a pasajes de travesías de extramuros, como que se entiende un poquito más la historia dentro de esa historia mucho más grande, y ya también a la calle de los Cíclopes, ¿no? Es Entonces una como que, trilogía. sí, es como una especie de intertexto, ¿no? Que van apareciendo constantemente dentro de la... Este universo ahí. Sí, el El universo, ¿no? universo Sí, sí, sí. de Miguel Sí. López. Pero Eh, como te digo, es el jazz, el blues en general, ¿no? De todo un poco. O sea, no necesariamente me centro en algo específico, pero sí hay referencias a autores específicos, ¿no? Por ejemplo, en este hay de todo, conforme iba creciendo, porque el libro, La calle de los Cíclopes, recoge poemas del 2008 hasta el 2018 más o menos. Y muchos de los que se han quedado fuera es porque, bueno, no maduraron bien y ahí se los dejó, ¿no? Pero hay otros que, bueno, al final hice una revisión ya general y los publiqué así como estaban porque ya no quería manosearlos de nuevo y dejar de repente alguno fuera. Pero claro, hay diferentes etapas, ¿no? Por ejemplo, la primera etapa es mucho más clásica, por ejemplo, hay referencias a Paganini, a Vivaldi, y después ya aparece el rock, ¿no? Entonces como que mucho más poesía, un poquito más relacionado con eso, pero... Y el jazz, por ejemplo, el blues también, hay... Por ejemplo, hay a Richard Galliano, que es uno de los concertistas que también seguía, y que en su momento, por ejemplo, también se alude ahí en un poema, ¿no? y en este libro combinas narrativa. Acá en Travesía de Extramuros hay narrativa, pero también hay poesía. Sí, pero ¿Cuál es? la poesía forma parte de la narrativa. O sea, es como que el personaje principal, que es Bernard, al final aparece con los poemas, ¿no? Entonces, como que son dirigidos para el personaje al que él busca, ¿no? Porque es una búsqueda en realidad, una búsqueda, una cuestión de identidad también, porque él busca a alguien que posiblemente está muerta y que quizá él ha tenido algo que ver con esa muerte, pero a la vez busca redimirse en ese viaje. Entonces, y también va como un guía, ¿no? Como con alguien que lo va dirigiendo por todas partes. Y el personaje principal, pues sigue a Bernard, ¿no? Y Bernard es como que el Virgilio que lo lleva por todas partes, pero sin interferir, sin conectarse con él. Y al final, cuando recién se chocan los dos personajes, es donde aparece ya el tercero, que vendría a ser la mujer a la que ambos buscan, ¿no? Es como si fueran un desdoblamiento de los dos personajes en tiempos distintos y todo lo demás. Así que, como te decía, se relaciona más con eso, ¿no? Pero en realidad es la poesía dentro de la narrativa. Como para hacer ese diálogo también que te comenté al inicio, ¿no? Y ya que hablas de intertextualidad, ¿qué poetas Uf, están ahí presentes? ¿Cuáles son los Moro, que tributas de ahí? todo en realidad. Mire, De pero Perú, ¿cuáles son? por ejemplo, aquí hay algunas lecturas que de hecho tienen que relacionarse directamente, que uno es Moro, por ejemplo. Creo que Moro es uno de los más elementales, pero después también hay alusiones, por ejemplo, valligianas, hay alusiones a Eilson, hay alusiones hasta a Blanca Varela, o sea, de todo un poco, no hay específicamente alguno, pero sí con Moro como que tiendo por ahí
a unos lazos. Y extranjeros, por ejemplo, hay Derek Walcott, por ejemplo, no sé si le sonará, hay ¿Cuál? un ¿Homero? poema. ¿Homeros? Sí, hay un poema que se llama Archipiélagos. Pues, a mí me gusta bastante. Claro. Y ese es uno de los que siempre me ha gustado, ¿no? El estilo y la búsqueda de la palabra tan perfecta que no te sobre nada y que todo encaje bien, como si fuera, no sé, una, un lenguaje bastante sucinto, no necesitas mucho para decir algo, para construir una imagen, ¿no? Así que ahí hay, por ejemplo, Derek Walcott y además, pues Borges, ¿no? Que tiene mucho que ver también. Estás diciendo que este libro es literatura Sí, fantástica. sí. ¿Cuáles son esas influencias? Borges, me dices una. En realidad sí, pero más que todo, aquí lo que busco como proyecto personal, porque también se relaciona con lo que estudié, con la carrera que también ejercí un tiempo, que es básicamente con la psicología o la neuropsicología. En realidad, tú sabes que, pucha, si ponemos a hablar, por ejemplo, de percepción, entonces en realidad uno vive en el universo, en el mundo que ha construido su cerebro en base a sus experiencias de pequeño, en base a sus creencias, incluso también a una red preestablecida que es tu gene mismo, ¿no? Entonces, ahí trato de manifestar también lo mismo, o sea, hay una influencia también como parte de la neurociencia, porque incluso algunos que lo han leído me dicen, oye, qué bacán, porque eso se relaciona también con, por ejemplo, la percepción del mundo, en que vivimos en una construcción constante de nuestro propio mundo, donde nos sentimos a gusto, donde nos sentimos de repente tranquilos, pero ese mundo nos pertenece única y exclusivamente a nosotros, a veces no se condice para nada con el mundo que está allá afuera, ¿no? Con la realidad objetiva. Entonces, ahí se ve mucho también de neurociencia, ¿no? Como que y la que se viene, que es un libro que, como te menciono, es un poquito más. Es una novela corta, tiene más o menos 18 capítulos por ahí, y que estoy también puliendo como para ya darle un toque final. Y, por ejemplo, ahí se observa un poquito más de la neurociencia, de cómo esos mundos se pueden desdibujar, pero más allá ya como que de la propia vida incluso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se tocan temas como la muerte, entonces básicamente, ¿qué es la muerte? Y hay un personaje que es un neurocientífico dentro de la obra, que está atrapado dentro del tránsito del tren, y que le explica a los otros específicamente qué pasa después de que te mueres, ¿no? Y cómo te descargas toda esa red de información, ese cúmulo informativo que has tenido, cómo se descarga a través de un umbral con una red mucho más compleja y universal de significados, ¿no? Entonces es como que neurociencia, tocar algunos temas también interesantes como la muerte, el propio Dios, ¿no? Y otros más, ¿no? Que son elementales, creo yo. Neurociencia. ¿Cuánto de ello está siendo aplicado en la actualidad en la En la educación? educación incluso hace un buen tiempo se puso de moda, porque estamos en un siglo, creo yo, que todo es neuro, pero más que todo por moda que por cuestiones aplicativas reales, ¿no? Por ejemplo, hay neuromarketing, neurooratoria, y la mayoría pues no deja de ser simple y llanamente temas muy superficiales, de cuestión de marketing, ¿no? Porque le ponen neuro a todo y lo venden así, pero no necesariamente se condice con teorías que sean realmente profundas ni nada por el estilo. Pero, por ejemplo, en la neuroeducación sí hay bastantes representantes. Uno de ellos, por ejemplo, Mora, que es profesor de la Complutense, que Francisco Mora tiene varios libros sobre neuroeducación. Y Stanislas Dehaene, por ejemplo, que es un francés. El propio aquí en Latinoamérica incluso hay INECO, un instituto de neurociencia. Es de Facundo Manes, un neurocientífico también que es muy bueno aquí en Latinoamérica. Y curiosamente han desarrollado ese ámbito, ¿no? Todos en el ámbito de la neuropedagogía, y se tiene una aplicación inmensa, porque si tú conoces cómo funciona, por ejemplo, la emoción, si tú conoces cómo funciona la atención, por ejemplo, o si conoces cómo funciona la memoria, puedes diseñar los aprendizajes o las experiencias de aprendizaje en función a esos conocimientos. Te coloco un ejemplo básico. Por ejemplo, en la neurociencia se dice que si tú tienes, por ejemplo, 3 horas continuas de un curso, que es lo normal, ¿no? 3 en la universidad, por ejemplo, son así, 3, 4 horas incluso. O, bueno, son horas pedagógicas, pero son 3 o 4. Entonces,
¿Cómo hacer que el alumno, por ejemplo, esté atendiéndote 4 horas si en realidad su red atencional pues fluctúa dentro de 15 minutos, dentro de 10 minutos? Entonces, cuando ya sabes un poquito más o menos cómo funciona la atención y cómo es que estamos preparados de manera ya, o predispuestos de manera bastante instintiva a distraernos, entonces, por ejemplo, ya puedes diseñar, no sé, aprendizajes que ocupen esos 15 minutos, luego una pausa activa y luego regresas de nuevo a la experiencia de aprendizaje para que el alumno no esté ahí sufriendo 1 hora o 2 horas escuchando algo que ya no le parece interesante. Y no solamente no le parece interesante, sino que no tiene nada que ver con su forma de aprendizaje natural, ¿no? Que es el juego, por ejemplo. Entonces, tú a un niño, por ejemplo, le estás enseñando el abecedario o lo que sea, a un pequeño, y pues a él no le interesa mucho aprender ello. Pero si tú le enseñas lo mismo, pero a través del juego, entonces, por ejemplo, ahí despiertas no solamente su atención, su creatividad, la polisensorialidad que se le llama en neurociencia. Mientras más sentidos estén involucrados en el proceso de aprendizaje, mucho más efectivo es que ellos aprendan. Entonces, como que si ya se conoce un poquito también acerca de algunas estrategias neuroeducativas, se puede direccionar, ¿no? En la actualidad se ha puesto muy de moda también el mindfulness, que vendría a ser como la atención plena, que lo escucho incluso hay aplicaciones que te venden. Sí, pues, ¿no? Que te venden como para poder tener un poquito de atención en el presente, ¿no? Y pues eso, por ejemplo, estamos hablando de los monjes, por ejemplo, tibetanos, del propio Buda, y no es actual, ¿no? Sino que son conceptos que se ponen de moda en un tiempo, que se lo exprime todo lo que puede, y muchas de las veces también se lo llevan por el ámbito educativo, más que todo por moda que realmente por conocimiento. Pero en algunos lugares, en algunas universidades, se lo aplica muy bien y, por ejemplo, se hacen 15 minutos de atención plena y se ha demostrado que el estudiante no solamente se predispone mejor a aprender, sino que sus memorias también se consolidan de manera mucho más significativa. O el sueño, por ejemplo, que a veces nosotros no le damos mucha importancia y, por ejemplo, en algunos lugares, después de cada lección se les permite dormir un momento a los alumnos para consolidar, por ejemplo, lo que acaban de... A los maestros debería permitirse Claro, dormir también en por los ejemplo. puentes, En no todo sé, el- la sala de profesores debería haber Sí, un sofá, un diván, sí. no sé, algo para jatear. Para volver Sí, al mundo, ¿no? Y no pues morirte por el sí. burnout que se dice en la actualidad. Sí, Todo el no, mundo se está claro, muriendo. vi un chunjal, Sí, ¿no? La sociedad del cansancio ajá, estamos, ¿no? sí. ¿No? Y por Uno se ejemplo, eso sí. autoexplota para Exacto. poder, ¿no? Tener éxito, entre comillas, ¿no? Y Sí, tienes que estar así. sí. Pero es verdad, o sea, ya a estas alturas es así. Sí. No hay Pero como te más. digo, no se lleva mucho. Yo capacité un tiempo en neuroeducación a algunos docentes y tuve un proyecto que se llamaba Sinapsis. La idea fue el que conozcan más los profesores pues, sobre neurociencia. Como te digo, es fundamental porque a veces los niños no tienen un aprendizaje significativo, como se quiera decir, porque uno, por ejemplo, le estamos exigiendo y primero no se han alimentado bien, segundo, por ejemplo, no duermen bien. Y tercero, no están aprendiendo como realmente se debe, ¿no? Entonces es como que todas las estrategias, por más intentos que se ve, ¿no? Pero no se lo aplican de manera correcta, entonces siempre caen pues en el tacho de la basura con el tiempo. Y la neurociencia o la neuroeducación pues ayuda bastante, al menos como para conocer de manera básica pues, ¿no? De cómo funciona el cerebro. Hay una frase muy bonita, me parece que Francisco Mora lo replantea porque es más antigua, que dice: tratar de enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro es como tratar de diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. Entonces, como que la idea de conocer un poquito la atención, las memorias y lo demás es para que entiendas cómo aprenden los jóvenes y de esa manera poder diseñar tus experiencias de aprendizaje en función a cómo aprende el cerebro, ¿no? Hay ciertos colegios, creo que en Australia, en Sí. Europa, que han prohibido el uso de los celulares. Sí, 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 ¿No? sí. Acá también No, hay claro, un pero, intento. pero que a veces uno ve, y yo veo estudiantes, y yo ya no les digo nada, pero los Sí. veo con el celular, ¿no? Sí. Entonces yo digo, pero es que me pongo a pensar y digo, o sea, estos chibollos
han estado hace 5 años atrás, 5 o 4 años atrás, 2 años metidos en su jato, Sí, ¿no? Frente a una clase por Zoom, sí, frente a un celular, frente a una pantalla, una tablet. Entonces los has encerrado todo el día ahí, no los has sí. permitido salir y han estado en cuarentenados ahí, ¿no? Asustados, palteados. De un momento a otro estaban en el colegio, de un momento a otro, 2 años después encerrados. Entonces, eh, y después de eso pretendes que no estén ahí Sí, no se pegados con puede. el celular. Entonces yo a veces yo ya no les digo nada, digo, les digo que ganó pues la élite, ¿no? ¿Eh? Les digo, el capitalismo extremo les ha destruido el cerebro, o sea, lo logró, les dije, ¿no? O sea, porque Claro, uno está tratando de hablar de, digamos, algo trascendental o de algún modo algo que pueda hacerlos recapacitar o pensar, porque a mí no me interesa mucho tampoco enseñar contenidos y claro, eso, ¿no? claro. Más me gusta un poco pensar y meditar, ¿no? Con los estudiantes, pero muy aparte de lo que, claro, tienes que cumplir, ¿no? Con Claro. esta cosa, pero en general hacerlos pensar. Eh, eh, y siempre, pero siempre veo eso, ¿no? Ya algunos creo que ya lo entendieron un poco, pero, Sí. ¿no? Pero sí, a estos les ha chocado fuerte y creo Sí. que ya hasta eso, ¿cuánto ha influido ese tema de estar 2 años encerrados, metidos con las redes y con los celulares y con el TikTok Se ha en la vuelto educación de parte. ahora? Sí. O sea, ¿se puede combatir o se va a tener que ya aliarse con las IAs y todo eso? En realidad es imposible combatir, por ejemplo, sobre todo a las IAs. Por la mañana, por ejemplo, tuve una reunión con algunos colegas y justo se estaba hablando de ello. O sea, es imposible que, por ejemplo, en la universidad tú le digas al estudiante que no haga uso de la IA para presentación de informes, para redacción, incluso a veces de ensayos y todo lo demás, porque ellos ya conviven con eso. Incluso a veces tú te encuentras con alumnos que incluso programan a la IA para que les conteste como si fuera su amigo, como si fuera su psicólogo. O sea, ya no hay forma de decir, mira, vamos a luchar contra ello porque es nuestro enemigo la tecnología y por lo tanto ya no podemos hacer nada. Lo único que queda es tratar de articular, ¿no? De alguna manera esto que hay y lo que nosotros todavía podemos rescatar de humano, ¿no? Porque no hay forma, o sea, no hay, ¿qué podemos hacer? No, pero, o sea, estamos entonces ya en nivel Hair, ¿no? En la película Hair, Sí, estamos en Black Mirror, ya en la sí, en Black distopía. Mirror, sí, Ya ni hablar, estamos ni en Black hablar, sí, Mirror. Ya sí, llegamos del 2020 sí, en adelante, ya estamos en sí, Black Mirror la prácticamente, verdad ¿no? que sí, sí, Ya entramos, ¿no? sí. Desde eso. Y ahora, pero ¿sabes qué sería bacán, en serio? O sea, ¿cuál va a ser el siguiente paso de la IA, considero? Eh, eh, que ya comiencen a venir, pues, Artuditus, Ah, sí, sí, robotinas, sí, no sí. sé, Optimus Primes, no sé, que tu carro se... ¿me Sofía, entiendes? no sé si ha visto Sofía, la robot. Sofía, la que recibió incluso nacionalidad. Me parece que nacionalidad de los Emiratos Árabes, No, creo. no, no, claro, claro, claro que sí. De todas maneras van a salir ese tipo de robots. No. Pero me refiero a que ya las marcas, o sea, Ah, las empresas van a venderte un sí, R2D2 que va a sí, ser un robot sí, mecánico. O sea, que te va a reparar el carro, la sí. moto, la bicicleta. ¿Entiendes? O Que que te va a ya, reparar la que computadora, ya debe haber, ¿no? ¿no? O sea, o va a salir una robotina que te está limpiando la jato, aunque creo que eso Sí, ya hay, ya hay. ¿no? Pero no, pero así como robotina, ¿me entiendes? Como el Sí, dibujo animado, sí. ¿me entiendes? O ese robot, ¿te acuerdas de la película Interstellar? Sí, también, por Ese que da, ejemplo, el que que da sí, vueltas, ya, que ese lo venden, como un pero dominó. no todavía como, No, como claro, pero, o sea, funcional, ¿no? cuando ya comience a ver Sí, eso, ya eso va a ser bacán. O sea, cuando ya se haga cosplay de día. sí, Que ya no solo sea de tu psicólogo al que le hablas sí, cuando estás frustrado y le gritas o esto, sino que sea también ya algo que, no sé, un citripio, ¿no? claro. Que sepa todos los idiomas del mundo y que te Y que lo traduzca. puede hacer, o El, sea, el- fácil. el robot este de Diego Luna, este en Rogue One, en Andor, claro, o sea, ese tipo de robot, el robot que era la niñera del Mandalorian, Sí, por del ejemplo. Grogu, Sí. ese robot, ese es Ajá. alucinante, Sí. ya, ese tipo de robots, yo qué sé, los de Star Wars, o sea, cuando se desarrolle la IA al nivel de ya tener humanoides, Sí. eh, ahí va a estar Star Wars, tiene que sacar Claro. sus robots, Claro. ¿ah?
O sea, Sí. todo, o sea, tener tu Y citripio, gente tu pagaría Arturito, mucho por esos ¿no? robots. La pelotita esa, Sí. BB-8, que creo que es lo único que se salva de esa saga infausta de las secuelas, pero que para mí no es canon, pero nos fuimos a Star Wars hablando de neurociencia. Sí. Pero entonces te digo lo siguiente, eso de las digresiones, que son muy comunes en este programa, nos vamos siempre Sí, en sí, está bien. digresiones, ¿a qué se deben, según la neurociencia? ¿Tiene alguna explicación Claro, eso? por eso justo lo que estábamos regresando al... Te doy un ejemplo que a mí Donde la me atención, gusta, me sí, dices, de los claro. 15 minutos. Por ejemplo, imagínate tú un hombre en las cavernas frente al fuego, que está embelesado con el fuego. Imaginemos que aquí está el fuego y que el hombre está obsesionado con el fuego. No sé, de repente está viéndolo y le parece algo majestuoso porque lo acaba de ver por vez primera, por un incendio, qué sé yo. Imagínate tú 15 minutos mirando al fuego. Ahora, imagínatelo 40 minutos. Y si sigue embelesado con el fuego, una hora. Lo más probable es que haya sido susceptible de cualquier depredador, porque recuerda que en aquella época pues el humano era nómade y tenía que viajar de un lado a otro para buscar alimento, pero luego se refugiaba, porque también había de repente por ahí animales mucho más grandes que podían atentar contra su propia vida. Entonces el cerebro, está ahí como para permitirte sobrevivir a toda costa, y va auto modificándose, que eso es lo más interesante, se llama neuroplasticidad, o sea, aprende, y luego a las nuevas generaciones los dota con aprendizajes nuevos como para que estos tengan mayor posibilidad de sobrevivir. Entonces es una locura, ¿no? Y imagínate ahí que en algún momento tú te quedas mirando algo y de pronto viene un depredador y te mata. Entonces, genéticamente no le conviene al cerebro que tú estés 40 minutos mirando algo con tanta atención, a menos de que haya condiciones, como por ejemplo el Asperger, el autismo y otras cosas, ¿no? Pero si es un cerebro neurotípico, como se le dice, o sea, no puedes estar concentrado en algo por más de 15 minutos. Eso es biológico, eso es programación, porque si no te mueres. O sea, es como que necesitas estar viendo algo, pero si una mosquita pasa por aquí, automáticamente la Ya, miras. pero igual, ahora cada 10 segundos es. Sí, O ahora sí. cada Eso. 5 ¿Y segundos. ahora por qué? Y ahora es demasiado, Y eso loco. tiene una explicación, O pero sea, ¿por qué? ahora que tienes que decir cada 5 segundos una Sí. guada distinta para que te presten Ahora, atención. pero eso ¿por qué? Porque, bueno, la atención normal antes de la tecnología, pues era 15 minutos, 12 minutos, 10 minutos, porque era por lo que estamos programados, ¿no? Y siempre dejabas ese margen de que si algo aparece, por ejemplo, estoy mirando de repente una piedra y me llama la atención la forma y todo lo demás, pero si una serpiente empezaba a llegar por aquí con el rabillo del ojo, entonces hay células especializadas del ojo, los conos, los bastones, sobre todo con los bastones, es como que veo la silueta y al toque, o sea, reacciono y me voy. Pero el problema es que cuando aparece la tecnología y el TikTok, por ejemplo, y esta locura, y tú estás dándole hacia arriba, ¿cuánto estás programando? Son 2 segundos, 3 segundos, no te gusta, pasas. 4 segundos, 5 segundos, no te gusta, pasas. O lo miras 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos, y está programándote así. O sea que ahora tu atención se disminuye porque estás todo el día así, ¿no? Entonces tus focos atencionales es dopamina pura, mira, me gusta, torrente de dopamina, placer, y luego otra vez necesito otra vez activar ese torrente de placer. Le doy otra vez más y otra vez dopamina y otra vez más y otra vez dopamina, y entonces recompensa inmediata y ya no puedo tolerar 15 minutos de concentración. Entonces, ¿qué le está haciendo la tecnología a la lectura, por ejemplo? En la lectura no hay recompensa inmediata. Tú terminas de leer un libro y dices, miércoles, me noqueó. ¿Ya? O vas leyéndolo y dices, miércoles, o sea, necesito terminarlo, porque hay algo que no entiendo, de repente por aquí se están generando un diálogo por ahí de lo que yo creía y de lo que realmente aparece y que me motiva, pero si, no es hasta el final, cuando yo lo termino de leer o cuando ya llego al clímax, es que recién tengo ese torrente de dopamina, pero en el celular no, es inmediato. Tú miras un TikTok y están programados para darte dopamina, ¿no? A la larga eso no está yendo también en contra, al menos nosotros De como todo. docentes de comunicación, Sí, lo vemos ya en una manera práctica y sí. tangible, ¿no? Diariamente. O sea, cuando nos obligan al menos los que estamos en educación básica, a dar algún libro de plan lector, Sí. y ese libro es una novela,
de 100 páginas Ajá, quizás, por ni ejemplo. siquiera muy A eso larga. voy, a eso voy. Una novela de 100 páginas, ¿ya? Sí. Ni siquiera es una de Don Quijote que nos hacía Sí. leer a nosotros hace 20 años Sí. de los 2 tomos, así los antiguos, no. Esto de acá era simplemente 100 páginas, un resumen hasta con dibujitos, se lo ponen. Y capítulos que han sido resumidos para que sean de 2 a 3 capítulos, de 2 a 3 páginas, Sí. 4 páginas máximo, como para que cada uno lea, ¿no? Sí. Entonces, pero yo me pongo a pensar y digo, o sea, bacán, haces la finta, lees todo, pero es que la literatura, pero no entienden que la lectura en todo caso, sobre todo de novelas, es un placer solitario. Claro, sí, sí, No, sí. es un placer muy íntimo y muy personal. No es que te leas una novela, no sé, reunidos en Mancha y digas, no, porque Sí. como todos tienen un diferente Sí. nivel de atención, ¿no? De estar ahí, de Y retención, percepción también. de percepción, de retención. Entonces algunos se va a disociar a la Sí. mitad de la página y otros sí va a retener hasta el final. Pero no vas a lograr lo mismo. Ahora, yo sí lo consigo, ese efecto, o con los microficciones, con las Sí, microficciones. sí. Por ejemplo, poner de Ajuar Funerario de Claro. Iwasaki, poner alguna microficción de Iwasaki o poner alguna microficción de mi pata Ricardo Calderón Inca, que también Claro. son bien bravas. Poner este tipo de literatura, a mí sí me ha funcionado. Sí, Porque a mí rápidamente lo también. capto, porque entonces yo me digo, porque si los chibolos están todo el día con un foco de atención de 10 segundos, Sí. no les voy a dar una novela, pues, ni menos un Un Quijote o Víctor algo Hugo. así. No, así sea una novela de 100 páginas, Sí, no. y Es más, resumida, El viejo sí, y el mar, una cosa así, nada. ¿Me no entiendes? se puede. Ahora, peor, darles El viejo y el mar, por más que es clásico y por más que es bacán, no tienen tampoco ningún contexto. Ah. ¿Me entiendes? Darles en primer año a chibolos de 12 años, o sea, tú o yo que nos gusta la literatura, quizás sí lo hemos leído a esa edad de manera feliz, incluso voluntaria, porque yo lo leí, me acuerdo cuando era chibolo eso, y me gustó el libro, pero porque uno tiene cierta preparación Claro. y sensibilidad, pero dar de buenas a primeras a un chibolo, El viejo y el mar, por más que sea una novela de menos de 100 páginas, y por más que sea una novela totalmente, porque la prosa de Hemingway es totalmente clara, así directa, bonita, periodística, atrapante, O Faulkner pero también, su bueno. contexto, no, dar de Faulkner los matas al matas. chibolo, pues, ¿no? Pero es peor, no, o sea, eso ni pensarlo, lo matas no solo al chibolo, lo matas al profe, weón, Sí. ¿no? Entonces, El Rey de la Furia, por se ejemplo. retira, ¿cómo va a saber eso? ¿No? Pero por eso te digo, o sea, cuánto ha influido el internet Sí. y eso en la percepción que se pueda tener de la lectura o la recepción que se pueda tener de la lectura en estos últimos 10 años o 5 años, Sí. producto de estos reels, de estos shorts o de estos TikToks, de estos videos cortos de segundos. Ahora, sí hay muchachos y chicas, Que leen, sí. estudiantes que te leen de diferentes libros de 500, 600 páginas, que te leen una Jane Sí. Austen, ¿no? Sí. Que te leen así, por ahí un Harry Potter, ¿no? Sí. Un Tolkien, no sé, o Pero sea, hay son- gente que sí te lee esos libros, ¿no? Pero son pocos, Pocos. pues. Ya no son. Y para ellos leerse El viejo y el mar es bueno, ya lo leí ayer, ya en 2 horas y ya está. ¿Qué más? No, una cosa así, es bacán. Con O si ellos no, no es... a la IA. a Claro, con ChatGPT. eso no es el problema es con los demás, pues, ¿no? Sí. Cómo hacer despegar un libro. Y ahí ya, eso es algo que también te quería un poco preguntar, porque para elegir entonces el plan lector, ya no solo basta, cosa que creo que en el fondo nunca preguntan al profesor especialista en literatura. Sí, Por lo no. general solamente lo deciden los directivos con la editorial y al final dan cualquier negocio, cualquier sí. libro, cualquier cosa sin ningún tipo de pedagogía, de nada, ningún tipo de didáctica. En el caso, debería aumentarse también la neurociencia, ¿no? Conocer al Claro. estudiante, al tipo de muchacho, al tipo de adolescente que tienes ahí, ¿no? Para poder dar un libro, porque si no, al final, si solamente va a ser para cumplir con la editorial y que Sí. se hagan sus entuertos, sus manejos ahí, ¿para qué, no? Es un saludo a la bandera, no sé qué opinas. Incluso hay, y ya ahora en la UNT, ya hay el curso de neurociencia o neuroeducación dentro de la propia facultad. Algo que me Deberíamos haber parece, tenido. claro, me parece importante, pero igual como te digo, que es una crítica bastante válida. Yo fui en una ocasión a una reunión porque me mencionaron que ya se estaba dictando y estaba emocionado porque, como te digo, tenía el proyecto de Sinapsis como para poder
hablar un poco de neurociencia dentro de la universidad y lo hice un par de meses, me parece. Estoy llevando a la UNT, especialmente a la Facultad de Educación, el tema de la neurociencia con cursos pequeños sobre la atención, por ejemplo, sobre la memoria, y nos estaba yendo muy bien. Ahora, ¿quién lo dictaba? Lo dictaba el profesor que, como en los colegios nacionales, que necesita cubrir su carga horaria. Y tú dices, ah, qué bonito, pero ¿y qué sabe neurociencia? Bueno, lo que ha leído en Google, lo que ha leído, que no está mal, ¿no? Pero no con la profundidad que se requiere. Entonces no es lo mismo que de repente, no sé, al menos tengas una maqueta del cerebro, sepas qué áreas están activas cuando estás leyendo, qué áreas están activas cuando estás emocionado, cómo capturar la atención de tus estudiantes, por ejemplo. Entonces es muy diferente. Entonces no había especialistas y todo quedaba en cuestiones políticas de colocar al profesor aquí, profesor allá, y que curiosamente no había tanta trascendencia. Así que también ahí nada más quedó el proyecto y no seguimos, pero bueno, ahí está el intento, ¿no? De que ya hay el curso de neurociencia por la importancia que tiene ahora en la Facultad de Educación, ¿no? Entonces, no sé cómo será ahora, te estoy hablando de antes de pandemia, antes de que entremos en pandemia. Y ahora no sé, me imagino que ahora ya debe haber pues un especialista, ¿no? Al menos que está dictando, está dictando el curso de neurociencia, al menos un psicólogo, ¿no? Porque ellos llevan, me parece que en tercer o cuarto ciclo ya llevan el curso de neurociencia. Entonces, al menos ya conoce un poco más, ¿no? Pero normalmente nosotros no hemos llevado. Vaya, la UNT. Claro, no, Vaya, nada. Se está proyectando, ¿ah? Entonces, Muy bien. bueno, al menos. No, claro, claro. Ya ahora solo falta que saquen su revista Sí, o uf, que comiencen a publicar libros. Solo eso No falta. sé, no sé. Yo creo que el día que comiencen a publicar libros, pues ya viene el Armagedón, ¿no? Sí. Ya, se cae todo el Rapture, comienza la gente, ¿no? No es una moda, entonces es de verdad. Claro, sí, Yo sí, escucho hablar acá a mi pata Rey Paz, Ajá. a mi pata el filósofo, el poeta que habla con las piedras. El poeta Rey Paz siempre él hablaba de eso y decía algo que me dejó un poco pensando, no sé si es el hecho de que a los 5 años hay como un corte neuronal. Poda neuronal. Poda digamos. neuronal. Ajá. Y de ahí a los 11 años creo que es 11, el otro. 12. Bueno, ¿A qué en se la adolescencia. refería con esto? No sé si Es muy podrías bonita. explicar Ah, claro, por supuesto. rápidamente acá Por para- supuesto. En realidad, cuando hablamos de poda neuronal es que nosotros, como para evitar errores, como somos veámoslo como si fuera una máquina. Claro que es muy simplista el comparar al cerebro con una computadora, muy simplista, pero como para que lo entendamos, ¿no? O sea, es como una computadora interesante, ¿no? Con un circuito, con sus circuitos todo bien preestablecidos y todo lo demás. Y lo curioso es que las neuronas que nosotros tenemos son más de las que nosotros necesitamos, o sea que más de las que nosotros usamos. Por ejemplo, Herculano Houssel, una, me parece brasileña, que se encargó de contar realmente, hizo una especie de sopa de neuronas ahí, de una parte del cerebro, y empezó a contar en realidad cuántos millones de neuronas teníamos para desestimar lo que se creía que teníamos 100 millones de neuronas y todo lo demás, y no llegamos a esa cantidad con los cálculos que ella hizo, pero igual tenemos más de las que necesitamos. Y entonces se decía, ¿para qué diablos tenemos tantas neuronas si no las usamos, ¿no? Y al final hay muchas de ellas que se van muriendo por falta de uso. Entonces, ¿es para qué? Y pues se descubrió que era precisamente para evitar errores, porque el aprendizaje no es en realidad la asimilación de un nuevo concepto, sino lo curioso es que el cerebro capta una señal de alerta por error y recién recablea todo. Es como, por ejemplo, yo digo, qué bacán, esto de acá es verde, ¿no? Y de pronto, no sé, estuve mal de los ojos ese día y tú me dices, no, es que no es verde, esto es amarillo, sino que de repente lo estás viendo así por la iluminación, qué sé yo. Entonces, recién ahí mi cerebro lanza una alerta y dice, ah, chuma, no es verde. Entonces recablea todo para percibirlo de manera amarilla. Entonces, y ahí se da el aprendizaje, ¿no? Y entonces las neuronas que necesitamos básicamente tenemos más de las que utilizamos para evitar errores. Es como si tuviéramos dos discos duros, uno como de reemplazo por si acaso le falte al otro, ¿no? O, por ejemplo, una tarjeta de memoria más por si acaso se sature una. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el niño, pues obviamente al momento de nacer y al momento de estar durante los 7 primeros años,
necesita un montón de neuronas porque casi todo lo que ve en el mundo es nuevo. Entonces necesita generar conexiones sinápticas de olores, de percepciones de estímulos visuales, la memoria, o sea, un torrente tremendo. Pero llega a los primeros 7 años, por ahí aproximadamente, y de pronto dice, bueno, ya consolidé una gran parte del lenguaje, por ejemplo, de percepciones olfativas, de memoria semántica, episódica, lo que sea, y luego esta cantidad que me sobra voy como que eliminándola. Lo que ya no es tan trascendental, que tenía que ver con aprendizaje lenguaje. Tenía que ver con aprendizaje sinestésico, por ejemplo, como para tener equilibrio y para poder correr y todo lo demás. Pero ya lo sabe, ya lo aprendió. Entonces va podando lo que no tiene. Y luego, lo mismo, cuando llegas a la adolescencia, pues ahí hay unos picos tremendos, porque la función básica del cerebro es mantenerte con vida, porque al final te reproduzco, si no, ¿para qué miércoles, no? ¿Para qué te mantiene con vida? Tienes que reproducirte. Entonces, igual en la adolescencia empieza ese proceso, pues, ¿no? Y con una pulsión elemental ahí funciona bastante la amígdala, que tiene que ver con el miedo, también con la pulsión sexual, de repente, no solamente con eso, sino incluso hasta con funciones bastante elementales, como por ejemplo con la ira. Entonces, la pulsión sexual está a flor de piel y el adolescente pues empieza como una ventana de aprendizaje distinta y ya como llevándolo para el ámbito de la reproducción, para la sociabilización, etcétera, etcétera. Entonces, pasado esa etapa, otra vez el cerebro como que dice, bueno, entonces ya llegó esa cúspide, otra vez, lo que no se sirve como si una plantita ya estuviera muy fortificada y todo lo demás, haciendo unas podas y no pasa nada, nos quedamos con lo más elemental. ¿Esto para qué? Para optimizar recursos, pues, porque el cerebro es un órgano bastante pequeño en comparación de todos los órganos de nuestro cuerpo, sin embargo gasta casi el 25, 20, 25% de la energía de nuestro cuerpo. Entonces, como es muy pequeño y gasta mucho, entonces optimiza. Por eso casi todo lo que hacemos es automático, caminar, te aprendes tu rutina de comer y comes todo el tiempo y hasta te sale callos por comer porque siempre lo haces lo mismo, igual cuando te cepillas. Entonces, optimiza. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Es que el cerebro como que va eliminando las conexiones que no son tan trascendentales, que ya no le sirven, no lo utiliza, pero eso no quiere decir que son conexiones que no son fundamentales o no son vitales, que a lo largo de la existencia del ser humano se pueden generar nuevas conexiones, se pueden generar nuevas neuronas incluso, pero eso depende, por ejemplo, si lees, depende de si viajas, depende de si tienes nuevas experiencias, si aprendes algo nuevo, qué sé yo. Porque si no las utilizas, o sea, mejor dicho, si no es necesario, como el cerebro dijera, ¿para qué miércoles voy a producir nuevas neuronas? Y al final no le basta con lo que tiene, ¿no? Entonces no hace nada más. En cambio, incluso evitas enfermedades neurodegenerativas manteniendo activo el cerebro y la lectura. Pero acá, no sé si te acordarás que hubo un ministro de educación que dijo que, no, ministro de salud. Alzheimer. Claro, que leer daba Alzheimer. Que es todo lo contrario, ¿no? Claro, es todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque leer te genera imaginación. El leer hace que decodifiques. Hay un proceso muy complejo que no es natural en el ser humano la lectura. La matemática sí es natural, fíjate, hay un libro que se llama El cerebro matemático y el otro que se llama El cerebro lector de Stanislas Guérin, que es un neurocientífico francés. Él, por ejemplo, descubrió que para leer utilizamos áreas recicladas. Su teoría es el reciclaje neuronal. O sea, esas áreas que normalmente deberían utilizarse, por ejemplo, como para la percepción del espacio y de otras cosas para el lenguaje, esas las utilizamos para la lectura, porque no hay un cableado neuronal preexistente para la lectura. Entonces, ¿por qué no? Es que es nuevo. Por ejemplo, ¿cuántas generaciones antes de ti en tu familia tenían la lectoescritura o sabían leer y escribir? Y pues mapeamos un poco y decimos, chuma, no son más de 300 años. Hace 300 años nuestras familias eran analfabetas, ¿no? Entonces, porque no es reciente, o mejor dicho, porque es reciente y porque no es muy antiguo ese aprendizaje, por lo tanto no hay áreas específicas que se hayan desarrollado en el cerebro para la lectura. Por eso que es un aprendizaje complejo. Entonces, como es un aprendizaje complejo que tiene que ver con muchas áreas, es como una especie de juegos artificiales en el cerebro leer.
En cambio, la matemática sí es elemental en el ser humano porque sí hay cableado preexistente para la matemática. Un niño de 8 días es capaz de distinguir entre dos cantidades. O sea, de 8 días. Estamos hablando de ni bien nace, ya hacen experimentos con los niños y son capaces de activar áreas en el cerebro para distinguir cantidades. O sea, es como que la matemática sí es intrínseca porque es por supervivencia, lo hemos utilizado. Si vienen dos tigres por acá y por allá viene uno y necesito correr, pues mi instinto sabe que dos son más peligrosos que uno. Entonces es como que lógica, ¿no? La lógica, la matemática siempre ha estado intrínseco al hombre en su proceso evolutivo, pero la lectoescritura no. Entonces leer y escribir son aprendizajes recientes para la mayoría de nosotros y por ello es que todavía no hay circuitos establecidos. Entonces, al estar todo el tiempo generando conexiones muy complejas, pues eso te mantiene al cerebro como si estuvieras todavía joven, pues, ¿no? Y evita el Alzheimer, evita enfermedades neurodegenerativas muy belicosas, a veces, tremendamente perniciosas para personas jóvenes, incluso de 60, 45, ¿no? Que empiezan ya a tener achaques a veces de ciertas demencias o qué sé yo, enfermedades que empiezan a complicarse con el tiempo. Así que, sí. Ya saben, a leer, ya lo dijo Claro, acá, sí. lo dijo Miguel López, el profe acá. Miguel, ya escúchenlo, tienen que leer, léannos pues acá, lean acá la producción de acá de Trujillo, lean a los escritores, a los poetas que están produciendo, lean literatura del Perú, lean, vayan a las ferias de libro, busquen Sí, editoriales independientes y lean, en general lean mucho, porque en sí, general lo que al final va a terminar salvándote de estar ahí, a mí a veces sí, hasta me cuesta, sí. es eso, ¿no? Porque sí, como te digo, es un envión de dopamina que te bloquea ahí, pero eso sí, de Isopofonia tenemos un montón de programas, ¿ah? Eso sí, quédate ahí mirando todo el rato, ahí sí no te va a hacer Eso, fíjate, ningún déjame, problema y vas a estar escuchando ahí claro. buena pegada, Fíjate ¿ah? que algunos especialistas dicen que lo que hacen daño, las redes sociales que hacen daño, precisamente son las que tienen recompensa inmediata, que, por ejemplo, como el TikTok, qué sé yo, ¿no? El Instagram, que a veces son reels rápidos. Pero, por ejemplo, YouTube sí tiene programas que son más de 10 minutos, más de 30 minutos, que sí pueden desarrollar la atención del estudiante, porque necesita estar atento durante más tiempo, ¿no? Y que no son perniciosos, ¿no? Entonces es como que nos puede ayudar a ir capacitando nuestra atención, porque la atención, la memoria, la emoción, pues no son estables. Por ejemplo, tú quieres mejorar tu memoria, pues empieza memorizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, los taxistas de Londres, para poder graduarse como tal, necesitan aprenderse un montón de rutas. No tengo el número exacto, pero son miles de rutas. Y para graduarse tienen que saber exactamente cuáles son los tramos más cortos, por dónde, esto, lo otro. Y se les hace un estudio que se llama de volumen hipocampal, de medir su hipocampo, que se relaciona mucho con la memoria. Y antes de que empiecen a memorizar, tienen un tamaño específico. Después, cuando ya terminan todo el procedimiento de memorias y de técnicas para poder aprenderse, toda esa parafernalia, pues, ¿no? de rutas, al final de cuentas, su hipocampo ha crecido. O sea que no es que nos quedemos todo el tiempo con áreas del mismo tamaño en nuestro cerebro, sino que depende de cómo las estimules. Una persona que tiene mucho más imaginación que otra es porque está estimulando constantemente su imaginación, ¿no? Su atención, su memoria, igual en todo. Entonces no te quedas con eso que traes, que claro, hay una dotación genética que ya está configurada y todo lo demás, pero sobre eso más es la interacción con el medio, con el mundo, con lo que haces con tu vida, ¿no? Y eso es chévere, claro. Siempre se tiene que cagar el programa de la mejor parte, cuando estamos ahí en la cúspide, en el clima. Muy bacán realmente la charla, la conversa hoy sobre neurociencias, sobre poesía, sobre los viajes. Y queda pues para la próxima ya, obviamente, que vengas por acá, ¿no? Siempre que Sí, sí, quedas genial. invitado acá al programa, cuando ya salga el siguiente libro y Ahí lo podemos seguir conversamos. conversando de neurociencia. Así que ya saben, lean si no quieren Sí, que les lea. pase algo más tarde. Y vean Isopofonia, que también eso no te hace Exacto. daño, ¿eh? Te va a reconfortar más bien, escúchalo. Ya sabes, y dejan su like, pues, ya está.